Muy buen día a todos. Mi nombre es Juan Pablo Seminara, soy Enterprise Research Senior Manager para IDC Latinoamérica y hoy estaremos mostrando nuestro evento anual del futuro de la infraestructura digital. IDC, una firma mundial de análisis de mercados de tecnología de información y comunicaciones, tiene el honor de presentar este material que hoy van a ver. Y queremos agradecer especialmente a nuestros sponsors, Flow Networks, HCL Technology, Beam, Rimini Street, Hitachi y Delphix. Sin más preámbulos, pasemos a revisar el material que esta agenda de valor tiene hoy para ustedes. Muchas gracias. Ahora les estaré presentando la visión global y regional sobre el futuro de la infraestructura digital. Cuando parecía que la pandemia constituía una gran disrupción que iba a afectar toda la década, vemos que nuevos desafíos han estado emergiendo mucho más rápido de lo que todos esperaban. Tenemos una importante restricción en partes de equipos que están afectando a las cadenas de suministro de la tecnología, no solo de la información, sino también comunicaciones e incluso industria automotriz. Inflación es un término que había estado olvidado, por lo menos en las regiones centrales, y hoy día está en las primeras planas. Y esto es algo que también ha venido a disrupcionar el ambiente de negocios. La escasez de talento, un tema que también se venía desarrollando y se ha acelerado mucho más con todo este cambio hacia la digitalización. Y por si esto fuera poco, la guerra entre Rusia y Ucrania puso, además de más presión inflacionaria de la que ya había, un contexto de conflicto geopolítico global que, por las características que tiene la tecnología de la información, afecta especialmente el normal desenvolvimiento de estos mercados. Muchas de las fábricas hoy día están en regiones que están entrando en este tipo de conflictos y esto es algo que preocupa mucho a las empresas. En un mundo, como vemos aquí, que está mucho más entretejido, mucho más interrelacionado, donde una crisis en un sector, en una geografía, afecta a todo este conjunto de empresas, y donde esto interrumpe planes de largo plazo, y donde en algunas industrias incluso este impacto puede ser muy fuerte de cara a la sobrevivencia de la empresa en sí. Veamos ahora un poco cómo se ve esto en datos. IDC realiza muchas encuestas a nivel global, a nivel regional, y una de ellas justamente fue relacionada a ver cuáles de los siguientes fenómenos veían que iban a tener el mayor impacto en el presupuesto de TI. Si se fijan, a nivel global, casi la mitad de las empresas veía con mayor impacto la inflación. Pero no muy lejos de esto, un 45% de las empresas está viendo que la disrupción en esta cadena de suministro también iba a ser un gran impacto en el presupuesto de TI. Incluso esto un poco más puntual en lo que es Norteamérica, y cuando vemos el tema de la disrupción de geopolítica global, por ahí un poco más importante en lo que es las regiones de Asia y Europa. Pero en un contexto general, estos son los tres principales temas que preocupan. No muy lejos de eso, con un 35%, está la escasez de recursos humanos. Y ya fíjense que la pandemia, dentro de estos 5 ítems que hemos mostrado en la encuesta, ya está puntuando bastante menos. Un 34% mencionó que la restricción de la pandemia era un impacto. Estamos así ante otro nuevo escenario, donde si bien la pandemia está dejando lugar a otras preocupaciones, sí las empresas están reconociendo que fue el principal impulsor de esta
aceleración hacia la digitalización y a tener como empresa una estrategia que piense en primero digital. Si se fijan, más de un 70% de las organizaciones han identificado a la pandemia como el catalizador clave para moverse a una estrategia de primero digital. Y este dato es un dato de Latinoamérica, muy parecido al dato global, pero también en Latinoamérica existe esta percepción. Y cómo en esta encuesta que hicimos en Latinoamérica a principios de este año, les preguntamos cuánto esperaban que su facturación provenga de servicios, productos o experiencias digitales, ya sea en 2022 y cómo proyectaban en 2026. Y si se fijan, casi un cuarto de la facturación de las empresas proviene de la digitalización. Y la expectativa es que esto se incremente a más de un tercio hacia 2026. Y si se fijan por industrias, hay industrias que están un poco más avanzadas, finanzas, manufactura, especialmente todo lo que es comercio y servicios, y son las que a su vez piensan que van a crecer aún más. De alguna manera, el crecimiento del Producto Bruto de Latinoamérica va a estar signado por la digitalización. Una oportunidad que para 2026 va a llegar a 2 trillones o 2 billones, si se toma en la forma de decirlo en español. Ahora bien, a estas mismas empresas les preguntamos cuáles eran las principales iniciativas de negocio que ellos veían orientadas para aumentar su inversión en tecnología. Si se fijan, productividad es la más mencionada. Aquí estamos comparando cuánto daba esta encuesta en 2021 y en 2022. Pero bien interesante es que reducción de costos, que había sido segunda en 2021, bajó muchísimo en 2022. El negocio, si bien entiende que la productividad y la reducción de costos es bien importante, cada vez más está viendo temas como mejorar la adquisición y retención de clientes, mejorar la experiencia digital y física de estos clientes, producir nuevos productos y servicios digitales, expandirse a nuevas áreas geográficas. Todos temas relacionados a esta digitalización creciente que están creciendo en la consideración. Muchos de ellos, un tercio de las empresas ya lo están considerando como prioridad. Y cuando vamos a la inversión en sí en tecnología, si bien seguridad continúa siendo lo más importante, cuando hablamos de nube, un 33% de las empresas está viendo la necesidad de administrar una TI y nubes híbridas. Y no tanto centrarse en infraestructura de nube per se, en infraestructura de aplicaciones cloud per se, sino tener la idea de manejar estas infraestructuras híbridas, donde la seguridad sigue siendo importante, como les decía, pero pasa de 59 a 45% en 2022, y donde la consolidación de la infraestructura ya ocurrió el año pasado, y ahora el foco va a estar mucho más en temas como modernización de datos, en movilidad, dado este cambio abrupto que ha habido en todo lo que es el trabajo desde diversas partes de oficinas, fuera de las oficinas, desde distintas regiones. Hoy el trabajo se ha expandido, se ha visto totalmente distribuido y esto, la infraestructura, la tecnología, debe justamente responder a estas necesidades de información. Ahora bien, cuando vemos justamente cómo las empresas están manejando sus despliegues de infraestructura y tecnología, en 2019, 2/3 de los despliegues estaban en modelos tradicionales, ya sea en la casa o incluso tercerizados. Un 22% en distintos tipos de modelos privados, ya sea in-house, ya sea tercerizado, exclusivo o compartido. Y esto ha migrado a la visión que tienen estas empresas en 2023, que piensan reducir la tecnología tradicional a un 44%,
y que piensan expandir el uso de nubes privadas en un 43%. Y fíjense que tan solo 13% es lo que piensan desplegar en nubes públicas. Es decir, el futuro de las empresas no está en un camino 100% hacia la nube pública o hacia la nube privada, sino un mix de distintos despliegues e incluso el tradicional continúa siendo parte de esta estrategia. ¿Y esto cómo se refleja en la inversión de infraestructura per se? En este estudio estamos midiendo cuánto dinero se invierte en la región, en los países de Latinoamérica, en infraestructura de data center. Si se fijan, 2022 y 2021 han sido años desafiantes con caídas de mercado, pero estamos viendo que a partir de 2021 en adelante, hacia 2026, un crecimiento continuo de la inversión en infraestructura de data center, con un crecimiento compuesto del 3,6%. Ahora esto lo estamos observando cómo se divide entre infraestructura para dar servicios de nube pública en la región, infraestructura para nube privada y el esquema tradicional. En 2022 la expectativa es que lo que más crezca es la infraestructura para nube privada con un 11%, representando más de un tercio de la inversión en hardware, con caídas en la tradicional y una leve caída en infraestructura pública. A futuro lo que espera IDC es que tanto la nube pública como la nube privada, las inversiones en infraestructura, en hardware, sean las que más crezcan, llegando un 24% de la inversión total en 2026 para infraestructura de nube pública y un 43% para infraestructura de nube privada. Es decir, casi 2/3 de la inversión va a estar en algún despliegue de nube. ¿Y por qué remarcamos esto? En una encuesta también hecha en Latinoamérica, les preguntamos si pensaban migrar alguna carga de trabajo, al menos alguna carga, hacia la nube privada o fuera de la nube pública. Y fíjense cómo algunas empresas que habían acelerado su camino a la nube pública, en algunos tipos de casos están previendo volver a un esquema de nube privada. Lo que más se menciona en lo que es esquema de nube privada es nube privada hosteada, con un 24%, un 23% de las empresas ha mencionado mover alguna carga de trabajo, a una nube privada on-premise. Es decir, las empresas ya no están viendo un solo modelo, están viendo que algunas aplicaciones corren muy bien en la nube pública, algunas aplicaciones necesitan mucha más optimización customizada y por eso necesitan tener una nube privada o incluso un modelo tradicional. El mundo ya no es simple o solamente ir hacia un solo modelo, sino un modelo híbrido. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones que tiene de este modelo? Mencionaron 35% preocupación con la seguridad. La seguridad de los datos es la primera preocupación de por qué no están conformes con ir a un modelo totalmente de nube pública. El segundo, el precio, y esto es algo que cada vez se está calando más. El precio de la nube pública se hace impredecible. Y en tercer lugar, muy cerca, la preocupación con la privacidad de los datos. Algún dato de color, 90% de las empresas a nivel global han admitido haber sido atacadas e incluso un 87% de estas han admitido ser atacadas satisfactoriamente para el atacante, no para la empresa, por supuesto. Y un tercio de las empresas han tenido problemas, han sido bloqueados sus sistemas, por lo menos en los últimos 12 meses. Es decir, el problema de la seguridad es muy grave, es tan grave que este tema de moda que estamos viendo hoy de ransomware, vemos que muchas veces, incluso habiendo pagado a las empresas, no han logrado recuperar esta información, como se ve a la izquierda. Y en la derecha vemos que ya no solamente atacan información en producción, sino también los backups. Hoy día hasta los backups están siendo objetos de ataque. Ahí fíjense que casi la mitad de las empresas fueron intrusionadas en el backup y dentro de esas más de un 20%
han logrado destruir datos. La seguridad es un problema que también adopta un desafío adicional a todos estos que vimos de la tormenta de disrupciones. Y como consecuencia de esto, las empresas están viendo un cambio de paradigma de ese gasto, si se quiere, exuberante, lógico, pero exuberante en inversión en tecnología, a que casi un 70% de las empresas necesitan ver cómo enfrentar estos costos crecientes para permanecer competitivo en la tecnología. Esta es la preocupación de las empresas de hoy. ¿Y dónde más hay preocupación? Infraestructura de nube y plataforma como servicio. 44% de las empresas lo mencionaron como una prioridad para optimizar costos, 41% desarrollo de software, 37% infraestructura. Hay una necesidad de optimizar estas inversiones. Y cuando hablamos con el negocio, el CEO, la mitad de los CEOs estaban preocupados o muy preocupados por cómo hacer frente al incremento de costos de la nube. Esto es algo que es principal preocupación y es donde vamos a ver un foco en optimización de TI. Estamos pasando, para ir terminando, en un status quo que está cambiando la forma en que se deben encarar justamente todas estas inversiones para poder medir efectivamente cuál es el valor de cada dólar invertido en infraestructura, en tecnología. Los KPIs pasan y cambian de estar orientados a temas como efectividad de la infraestructura, en temas de administración, a tener más foco en cuánto de la inversión da como retorno al negocio, cuánto de la inversión da un retorno a la línea de negocios y no tanto en función de temas técnicos. Cómo invierto ya no solamente en CAPEX, sino cómo transformo esa inversión en un consumo flexible que me permita aumentar la inversión cuando se necesita y decrementar esa inversión también cuando se necesita. Cómo la infraestructura pasa de estar aislada en arquitecturas optimizadas para ciertas cargas de trabajo, para tener una visión más holística donde pueda manejar los recursos de toda la organización de una manera totalmente flexible y que pueda manejar a través de un Cloud Fabric todos este tipo distintos de nubes, ya sean privadas, ya sea el modelo tradicional, ya sea en el Edge. Cómo la inversión en automatización me ayuda justamente a sopesar todo este tema del desafío de los recursos humanos que cada vez son más escasos. Y es la infraestructura que puede manejarse a sí misma, que incluso pueda autogestionarse en todos los problemas que pueda llegar a tener presentes y futuros para evitar una inversión muy grande en recursos humanos. Y cómo el governance pasa a ser de algo totalmente de control al control también de alguna manera automatizarse con políticas que manejen esa gobernabilidad de toda la arquitectura. Les quiero dejar los últimos pensamientos de esta presentación. Creemos que Latinoamérica está lista para dar este salto hacia el mundo digital. Por supuesto, hay muchos desafíos. Las organizaciones tienen que enfrentar, como vimos, una tormenta de disrupciones, pero también saben que aquellas que no puedan acelerar este camino digital para hacer frente a todos estos desafíos, no van a ser competitivos y no van a lograr, como vimos a lo largo de la presentación, ganar en facturación. El crecimiento de la facturación está siendo dominada por esta digitalización. La nube híbrida es ya una realidad, quieran o no quieran las empresas. Es importante que esta dinámica competitiva las empuje a buscar
la mejor combinación de despliegues. No hay una sola fórmula, no hay un solo despliegue que sea el único indicado. Hay que buscar la fórmula correcta para cada una de las empresas y siempre teniendo en cuenta que la seguridad es una preocupación que va a continuar en aumento. Número 3, los costos de la infraestructura, como vimos, están creciendo muchísimo y esto lo que está haciendo es cambiar hacia una estrategia cada vez más sustentable. Es bien importante que cada una de las inversiones que hagan estén relacionadas con una devolución de valor clara para toda la organización. Es bien importante que se haga una gobernabilidad de toda esta inversión, no que prolifere una gran cantidad de distintos tipos de infraestructura de manera desordenada. Esto requiere automatización, requiere tener una gobernabilidad de todas las aplicaciones y de toda la infraestructura. Y por último, el futuro de esta infraestructura digital deberá estar diseñado de manera distribuida. Las organizaciones exitosas van a ser aquellas que tengan arquitecturas optimizadas para una nueva generación de trabajadores que ya no van a estar en un lugar específico, sino que van a estar totalmente distribuidos y que muchas veces no van a ser humanos. Muchos de los datos van a venir de cosas inmateriales y van a necesitar aplicaciones y servicios orientados a la explotación de estos datos que se recogen del medio ambiente, con la idea de tener resultados lo más cercano al tiempo real posible. Sin más, les dejo aquí mis datos y a continuación van a poder ver la presentación de Flow Networks. Muchas gracias.